Bienvenidos al podcast de Soma. En cada episodio encontrarás información sobre las condiciones relacionadas con problemas de movilidad a través de entrevistas, relatos y pláticas con expertos con la finalidad de conocer más acerca del significado de vivir con enfermedades como el Parkinson, temblores, distonías o ataxias, y ampliar las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas que las presentan. Este es un espacio para conectar, conocer y ayudar. Síguenos y ayuda a Soma a compartir esta información y así contribuir a crear conciencia y visualizar a las personas con esta problemática. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Soma. Este mes de abril conmemoramos el Día Mundial de Parkinson y para eso los miembros de Soma decidimos platicar sobre este día que trata sobre concientizar de la enfermedad. Me acompaña el doctor Héctor González Usigli, actual secretario de Soma. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Rubén, y un saludo a todos los que están escuchando este podcast. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes esta información que puede ser de ayuda para comprender más la enfermedad. Doctor González Usigli es médico adscrito del Centro Médico Nacional de Occidente, especialista en trastornos del movimiento. Y también nos acompaña el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Rubén, Héctor, buenas noches. Carlos es especialista en trastornos del movimiento, es el profesor del curso de alta especialidad por la Universidad Autónoma de Guadalajara en el Hospital Civil sobre trastornos del movimiento, donde además lleva la clínica de trastornos del movimiento, lo mismo que para los dos en humano en el Hospital San Javier de la ciudad de Guadalajara. Yo soy el actual presidente de Soma, también especialista en trastornos del movimiento. Y bueno, para empezar, Héctor, ¿por qué conmemoramos el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson este 11 de abril? Muy bien, pues realmente conmemoramos este Día Mundial el 11 de abril porque en ese día nació James Parkinson, que como todos sabemos fue quien describió en una forma muy adecuada por primera vez la enfermedad en 6 pacientes en su famoso ensayo de la parálisis agitante. Entonces, en honor a su nacimiento, pues estamos celebrando precisamente el 11 de abril este acontecimiento. La fecha seguramente ha sido establecida con la finalidad de crear conciencia sobre este padecimiento, sus síntomas y el impacto que tienen en la vida de quienes padecen esta enfermedad y sus familias. Obviamente, fomentar la investigación científica para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y eventualmente, con toda la investigación que hay, buscar pues retrasar la progresión de la enfermedad y probablemente en un tiempo no muy lejano poder contar con una cura. También pues poder visibilizar a estas personas que viven con este padecimiento, promover su inclusión, mejorar su calidad de vida, informar a la sociedad para que se reduzca este estigma y también para que se pueda identificar estos pacientes, que no es un problema a veces de edad el que ellos dejen de moverse en forma adecuada, que caminen más lento, que se encorven, sino que muchas veces esto nos está hablando de un proceso neurodegenerativo por este desconocimiento que hay en la enfermedad. Y creo que vale la pena comentar aquí que existe pues la simbología del tulipán rojo, que es un símbolo internacional de este padecimiento y que se inspiró en una variedad desarrollada por un horticultor holandés que tuvo esta condición y por esto fue adoptado oficialmente en 2005 como este emblema de solidaridad y de esperanza. Entonces creo que esta es la circunstancia por la cual tenemos este día especial en el que conmemoramos este padecimiento y esta enfermedad.
Totalmente de acuerdo. Y Carlos, aparte de la importancia del día, ¿por qué es importante para todos, para las familias, para quien está padeciendo esta condición, pero también para el público en general que nos escuche? ¿Por qué es importante conocer de la enfermedad de Parkinson? Bien, Rubén, yo creo que una de las principales situaciones por las cuales debemos estar al tanto de este padecimiento es porque de todas las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, la segunda más prevalente en todo el mundo es esta en particular. Tan solo es precedida por la demencia tipo Alzheimer. Pero estamos hablando de que la casuística va en aumento porque la esperanza de vida también ha ido en incremento en todo el planeta. Se cree que la exposición a lo que es toxinas ambientales, algunos hábitos que se han dejado de lado, como por ejemplo el dejar de fumar, mayor sedentarismo, dietas occidentales, son tan solo algunos de los factores por los cuales creemos que está incrementando la presencia de esta enfermedad en nuestra sociedad. Nada más para tener algunos datos crudos respecto a esto, la prevalencia cruda ha aumentado de 1990 al 2016 en un 74%, y lo que es los años de vida los años de vida ajustados por discapacidad, así como las muertes, en este mismo periodo de tiempo han incrementado prácticamente en un 20%. Entonces, de los estudios epidemiológicos que hay a la fecha nos hablan que de 2.6 millones de casos que había en 1990, esta casuística se ha incrementado a más de 9 millones, casi 10 millones de casos a la actualidad, y posiblemente vayan a existir 17.5 millones de afectados para finales del año 2040. Hablamos también de tasas de incidencia y prevalencia en todo el mundo. De lo reportado recientemente de tasas de incidencia, se hablan de 36 casos por cada 100,000 habitantes por año, y de tasas de prevalencia tan altas como 440 casos por cada 100,000 habitantes en todo el planeta. De hecho, hace un año se publica un estudio, un metaanálisis, donde se evalúan toda la casuística en Latinoamérica de esta enfermedad, y se habla de una tasa de prevalencia en Latinoamérica de 472 casos por cada 100,000 habitantes y una tasa de incidencia de 31 casos por 100,000 habitantes por año. Entonces, como podemos ver, la magnitud con la cual esta enfermedad se observa en todo el planeta va en incremento, y esto es muy importante porque lamentablemente hay un subdiagnóstico de la misma. Muchas veces en lugares donde no se tiene acceso a centros especializados de atención médica para estas enfermedades, muchas veces se confunde con otros padecimientos, o incluso se les da el mote o el tinte de que son temas asociados a la vejez y lo ven como parte natural del envejecimiento. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales hoy por hoy debemos de tener mayor concientización sobre la presencia de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque cada vez la vamos a ver más, y es muy posible que el día de mañana tengamos algún afectado en nuestro núcleo familiar con este tipo de entidades. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y Héctor, ¿hace la diferencia diagnosticar y luego tratar de manera temprana a las personas que tienen enfermedad de Parkinson? ¿Hace la diferencia encontrarlos en los primeros años? ¿Hace la diferencia en empezar un tratamiento médico, el hacer ejercicio o alguna otra terapia? Sí, muy bien, Rubén. Creo que esta es una pregunta bastante interesante. Hay algo de controversia dependiendo de diferentes escuelas en cuanto a si diagnosticar y tratar tempranamente la enfermedad de Parkinson, pero creo que los estudios con los que contamos actualmente, sobre todo
el PDMed o el LIP han demostrado que realmente sí hace una gran diferencia tanto en la evolución clínica como en la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a preservar la función motora y no motora del paciente. O sea, el mismo tratamiento dopaminérgico ayuda a mejorar muchos de los síntomas no motores que padecen los pacientes y que en ocasiones se presentan inclusive años antes de que se presente la enfermedad motora en ellos. Nos permite pues el poder controlar el temblor, la rigidez, la bradicinesia y también detectar pacientes que pueden tener depresión y que esta depresión también puede impactar en forma directa con este tipo de síntomas, agravándolos, el insomnio, las disautonomías en los pacientes, el problema cognitivo que presentan. Y que es muy importante el poder precisamente impactar en estos síntomas en una forma temprana para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además existe una frase en Estados Unidos, en los grupos sobre todo de enfermedad de Parkinson, que dice que si no lo mueves lo pierdes. Entonces, sí es importante el tratar estos síntomas para que mejorando la calidad de vida y mejorando la capacidad motora de estos pacientes puedan hacer un programa de ejercicio más adecuado que les permita realmente el reducir la velocidad de progresión de la enfermedad, porque se ha visto que es la única medida probablemente o la única intervención, este tipo de ejercicio, que nos va a poder reducir el retraso de la progresión en la enfermedad y en la discapacidad. Aunque bueno, cabe señalar que no existe una cura ni un tratamiento que detenga completamente la progresión de la enfermedad, pero sí nos permite el tratamiento temprano prolongar la independencia funcional, disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo como caídas, mejorar la función cognitiva y la permanencia del paciente en la familia antes de tenerlo que institucionalizar por cuestiones de problemas neurológicos ya avanzados como la demencia o como la psicosis. Y también evitar en un momento dado que progrese la enfermedad a un punto en donde sea tan difícil, por ejemplo, alimentarlo, que se requieran medidas avanzadas para poder alimentar a estos pacientes. Definitivamente se tiene que hacer un ajuste individualizado del tratamiento para estos pacientes, y el que nosotros conozcamos en forma temprana a ellos nos permite ir diseñando precisamente estas estrategias que mejoren su calidad de vida a futuro. También parece ser que el inicio temprano y el manejo adecuado de los fármacos puede reducir las complicaciones en el Parkinson avanzado, como las fluctuaciones motoras o las disinesias, o que se presenten en una forma a lo mejor menos agresiva. Obviamente también nos permite poderlos meter en esquemas de rehabilitación física y terapia ocupacional que pueden auxiliar mucho al paciente. Puede también la familia entrar en grupos de apoyo que les ayuden al cuidado progresivo de la enfermedad en sus seres queridos, y obviamente tener apoyo neuropsicológico, algunos otros apoyos como lo que viene siendo foniatría para mejorar la voz y la deglución en los pacientes. Y a final de cuentas, el poder hacer entender al paciente que cada quien lleva su propia condición, que cada paciente avanza a su propio ritmo en la enfermedad, y esto va a permitir también el poder hacer un cambio de mentalidad en el que el paciente puede encontrar un para qué está él padeciendo esta enfermedad, empoderando pues al paciente y a su familia para que puedan inclusive ayudar a otras gentes, y obviamente planificar
su vida futura para decisiones importantes con mucha mayor claridad, sobre todo lo que se llaman decisiones avanzadas de vida, cuando la enfermedad ya progrese a tal punto en donde sea insostenible probablemente el poderlo ayudar al paciente. Y obviamente esto lo queremos prolongar la mayor cantidad de años que se pueda para que en un momento dado no se llegue a ese punto si es posible. Nuestra labor es reconocer tempranamente para ayudar tempranamente, ¿no? Correcto. Y evitar esa discapacidad que definitivamente en una condición crónica y progresiva, como hemos platicado en otros podcasts de Soma, donde la evolución no podemos detenerla, pero sí atajar muchos de los factores que contribuyen a esta pérdida de calidad de vida, y lo temprano, como bien lo explicas, hace la diferencia. No hay duda, y tal vez, ¿por qué no?, en los próximos años, como van avanzando las cosas, poder encontrar alguno de estos tratamientos que logren realmente modificar, que aunque ahorita no lo tenemos, es posible que lo encontremos, ¿no? Carlos, platicaba sobre cómo está la situación en el mundo y en América Latina, pero ¿cómo está la situación en nuestro país? Más o menos, ¿cuántos pacientes, cuántas personas con Parkinson están? ¿Y quién nos está reconociendo? ¿Quién nos está tratando? ¿Cómo está nuestra perspectiva desde el punto de vista de país? Bien, con respecto al país, obviamente han existido ciertas discrepancias. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones que generan estas discrepancias son los estudios que llegan a ser parciales propiamente, ¿no? No es del todo estudiado, no hay una forma generalizada en todo el país para conocer la casuística real de lo que se tiene. Han habido algunos ensayos, este que platicábamos del 2024, donde veíamos tasas de incidencia y prevalencia en toda Latinoamérica muy acordes a lo que está pasando con todo el mundo. Nuestro país, se ha hablado a lo largo de los últimos años que posiblemente existan alrededor de 700,000 personas con esta enfermedad. Sin embargo, tenemos aquí un tema de análisis importante, y es que muchas de estas personas que tienen realmente la enfermedad están subdiagnosticadas. Sabemos posiblemente que alrededor de 700,000 personas puedan tener enfermedad de Parkinson hoy por hoy en México. Sin embargo, sabemos que el subdiagnóstico es una situación muy importante que se está viendo en este país. ¿Por qué? Porque son catalogados con otras entidades como temblor esencial, como estigmas propios de la vejez, como temblor distónico y algunas otras cosas por las cuales no se llega a poner el mote final de enfermedad de Parkinson. Entonces, sabemos por los estudios epidemiológicos previos que después de los 60 años de edad, entre el 1 y 2% de la población mundial va a tener enfermedad de Parkinson, y que cuando tiene 75 años de edad o más, el 3% de la población va a tener enfermedad de Parkinson en este rango de edad, y cuando tienes 85 años de edad o más, el 5% de la población mundial va a estar padeciendo de esta enfermedad. Sin embargo, de acuerdo a los reportes que tenemos del INEGI, personas en edad que rebasa los 60 años, pues son un poco más de 18 millones de habitantes en nuestro país. Obviamente a esto hay que añadirle la situación donde nosotros vemos cada vez con mayor frecuencia personas jóvenes, personas de 50 años de edad o incluso menores a esta edad, que están presentando esta entidad, esta enfermedad, teniendo presente que hay formas genéticas donde incluso podemos tener niños o adolescentes que puedan presentar enfermedad de Parkinson determinada genéticamente. Entonces, de lo que puedo yo concluir respecto al diagnóstico situacional en el país con respecto a la presencia de la enfermedad, es que pudiéramos hablar posiblemente de 1 millón de personas afectadas hoy en día con la enfermedad de Parkinson en México, pero que sin embargo los estudios epidemiológicos que se tienen hoy por hoy en nuestro país están incompletos, puesto que no son estudios globales o que abarcan la realidad de lo que sucede en este país.
Muy cierto, los datos son escasos y aún así en algunos de los centros especializados de nuestro país, en las ciudades principales, quizá Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, Puebla, alguna otra hay algunos centros especializados en manejo, pero aún así es muy escaso, no solamente los especialistas o quienes nos dedicamos puntualmente a ver lo que llamamos trastornos del movimiento, sino en general los neurólogos. Hay cerca de 2.000 neurólogos para 130 millones de personas. Y si estos números, estas estimaciones de alrededor de 700,000 personas afectadas son así, eso quiere decir que estamos rebasados para el reconocimiento y el apoyo que se requiere de otras especialidades también es fundamental. Entonces, para ti, Héctor, ¿quiénes se deben de involucrar en el manejo, en los cuidados, en el seguimiento de estos pacientes, de estas personas que viven con enfermedad de Parkinson? Pues bien, el manejo realmente y el cuidado de estas personas debe de tener realmente un enfoque multidisciplinario, porque es una condición compleja, es una condición, como bien lo dices, progresiva, que afecta múltiples áreas de la salud y de la vida cotidiana de los pacientes. Probablemente la piedra angular para el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes definitivamente es un neurólogo, que es el especialista principal para poder hacer un diagnóstico preciso, dar un tratamiento más adecuado, que puede ajustar la medicación y también puede evaluar la progresión de la enfermedad. Y sí cabe mencionar que también en los casos más complejos y que requieren a lo mejor un poco más o requieren una dificultad más alta en la toma de decisiones, existen neurólogos especializados en trastornos del movimiento que definitivamente pueden brindar una atención mucho más precisa. Pero definitivamente el neurólogo o el especialista en trastornos del movimiento, neurólogo especialista en trastornos del movimiento, tiene que apoyarse de otras áreas y de otros trabajadores de la salud que puedan también asistir y extender este tipo de atención a los pacientes. Por ejemplo, enfermeras que estén especializadas en este tipo de condiciones, que pueden ayudar a educar al paciente y a la familia sobre la medicación, los cuidados diarios, ayudar a identificar signos de alerta y complicaciones cuando de repente se saturan mucho los sistemas de salud y que pueden ser ese foco rojo que nos ayude a detectar esos pacientes que requieren una mayor atención y recomendaciones más precisas para su tratamiento. Y también puede participar bien entrenada en la supervisión de los tratamientos complejos. Otra área de la salud muy importante en lo que viene siendo la atención de estos pacientes, pues es la rehabilitación, la terapia ocupacional, en donde se trabaja en la movilidad, en el equilibrio, en la marcha, en la postura, en el poder en un momento dado tener al paciente pensando en actividades que lo hagan distraerse de su condición, que lo hagan sentirse más útil. Y obviamente todo este tipo de circunstancias puede prevenir caídas, puede retrasar la dependencia física, los hace más independientes a los pacientes. Y junto con esta área de rehabilitación, pues los terapeutas del habla y del lenguaje, porque abordan dificultades en lo que viene siendo el habla, como la hipofonía, esa incapacidad que tienen los pacientes de comunicarse, que se desesperan porque no les entienden, en lo que viene siendo la deglución, porque con el avance de la enfermedad empiezan a tener problemas para pasar los alimentos, pueden tener atragantamientos, y este tipo de ejercicios mejoran mucho la musculatura faríngea y permite que mejoren la deglución, además de técnicas que les pueden dar precisamente para reducir este tipo de complicaciones que pueden
evolucionar si se dejan llegar a sus extremos más graves, pues hasta la broncoaspiración, neumonías por aspiración, etc. Tenemos que tomar en cuenta también a los que son neuropsicólogos o psicólogos clínicos que ayuden a evaluar las alteraciones cognitivas, la presencia de depresión, ansiedad, la apatía, para poder también detectarlas y manejarlas, y brindar a través de psicoterapia el apoyo emocional al paciente y a la familia. En ocasiones también tanatólogos, porque hay algunos pacientes que no aceptan la enfermedad. Y cuando no se acepta la enfermedad, inclusive aunque estén bien desde el punto de vista motor, aunque estén bien desde el punto de vista de los síntomas no motores, al no aceptar la enfermedad se sienten miserables, y tenemos que cambiar esa mentalidad en el paciente, porque realmente él debe de sentirse bien, y hay muchos tratamientos que le ayudan a estar en una forma más adecuada. Puede también ser importante introducir a un nutriólogo o un dietista para que el paciente tenga una alimentación adecuada de acuerdo a la etapa de la enfermedad que está viviendo. Hay pacientes que tienen una pérdida de peso muy importante debido a que tienen disinesias, estos movimientos que son exagerados cuando toman la levodopa. Eso asociado a los problemas a veces de deglución, pues los hacen perder mucho peso y tienen que tener un índice de masa corporal adecuado. Más si se van a hacer terapias avanzadas como la cirugía funcional en estos pacientes para los procesos de cicatrización, para resistir la cirugía, etcétera, etcétera. También tienen mucho problema gastrointestinal, entonces pueden tener estreñimiento, desnutrición y tener problemas con la absorción de los medicamentos por este estreñimiento crónico, que el mejorar precisamente todo este tipo de circunstancias dietéticas nos puede ayudar a mejorar el estado de absorción de los medicamentos que damos, y obviamente el reducir las molestias del paciente, que llegan a ser muy importantes. El estreñimiento puede ser tan grave como tener un movimiento por semana en un paciente, y cuando es muy grave se pueden impactar y requerir hasta una intervención quirúrgica para poder el quitar la oclusión intestinal que se asocia a veces en estos pacientes que tienen este estreñimiento tan grave. También es importante involucrar a los familiares de los pacientes, a los cuidadores principales, porque son el pilar del acompañamiento diario, son los que ven el día a día del paciente y requieren formación, requieren apoyo emocional y orientación para cuidar al paciente sin descuidarse ellos mismos y que puedan auxiliar. Y otra circunstancia muy importante en las terapias avanzadas, pues definitivamente el cirujano funcional, que evalúa la posibilidad de una cirugía como la estimulación cerebral profunda, como una cirugía lesional o algunas otras terapéuticas como el focal ultrasound, que pueden ayudar en un momento dado a pacientes seleccionados a mejorar en sus síntomas, a poder tener una mejor calidad de vida, a reducir la cantidad de medicamentos que toman. Y pues como puedes ver, Rubén, es una playa de profesionales en la salud que tienen que intervenir precisamente para ayudar a los pacientes, y algunos otros que también son importantes y que debemos de integrar, por ejemplo, los trabajadores sociales, que ayudan a gestionar recursos, a dar apoyos o buscar apoyos económicos para los pacientes, transportes, cuidadores. También puede orientar en este sentido a los pacientes sobre los derechos, los apoyos institucionales y las redes de apoyo. Entonces es muy compleja la atención de estos pacientes, y es muy importante que todos jueguen el papel que requieren de acuerdo a las características e individualizando a cada paciente. Definitivamente este es un manejo que requiere múltiples disciplinas, multidisciplinario como llamamos, en donde va desde la creación de un ambiente médico alrededor del paciente, pero sobre todo de su familia, de los que lo cuidan,
y de todos estos paralelos en función a cómo va progresando. No quiere decir que a cada paciente le vaya a tocar todo, pero es mejor tener esa disponibilidad de todos estos, digamos, ladrillos o bloques de la casa para poder asentarla bien y que su vida vaya cada vez adaptándose mejor según el estadio o la manera en que avance cada uno, porque también la individualidad, como bien lo explicabas ya, es algo importante. Carlos, en lo particular, tú estás muy interesado en conocer cuánto cuesta o cuánto le cuesta, y sé que no tienes una respuesta contundente ahorita, pero ¿qué estimación más o menos tenemos de la carga que puede representar a un paciente y su familia el tener esta enfermedad que va avanzando poco a poco y deteriorando su funcionalidad? Este es un tema muy importante y ha sido razón por la cual muchos grupos en Europa y en Asia han estado haciendo evaluaciones económicas para tratar de entender qué es lo que está pasando, porque una cosa va a ser el diagnóstico y el tratamiento y otro va a ser cuánto está gastando la población, porque no nada más es la persona afectada o su núcleo familiar. Tenemos que ver que también terceros como aseguradoras, por ejemplo, ¿sí? El mismo gobierno en sí, todo esto representa una carga económica muy importante y que esta lamentablemente va en incremento conforme hay más casuística, más personas afectadas con la enfermedad, más aditamentos tecnológicos, medicamentos más novedosos y por ende más costosos. Todo esto representa una carga para la persona, pero también para su núcleo familiar, para la sociedad y para el gobierno de ese país en sí. Entonces, si nosotros observamos que la enfermedad va en incremento, si nosotros sabemos que también empiezan a haber ciertas complicaciones con el paso de los años, algunas de ellas ya mencionó el doctor Héctor, donde empezamos a requerir a lo mejor de otro tipo de manejos invasivos como es la cirugía o como pudiera ser el ultrasonido focal o como si pudieran ser terapias a través de bombas de infusión, el hecho de que requieren rehabilitadores, cuidadores, etcétera, pues evidentemente va a ir incrementando el costo y la calidad de vida de la persona que está afectada puede ir también en relación a la capacidad de poder adquisitivo que pueda tener ese individuo afectado en particular o su núcleo familiar, o de la misma manera a la seguridad pública o privada a la cual esta persona pueda acceder. Entonces estos son factores muy muy importantes para poder determinar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede definitivamente ofrecer en una persona con enfermedad de Parkinson. No es el mismo escenario en una persona que tiene un seguro de gastos médicos privado ilimitado, por así decirlo, y que además tiene acceso a todo tipo de aditamentos y tecnologías para podérsele de alguna manera prescribir, a una persona de escasos recursos que se atiende en una institución pública donde no se tiene acceso a medicamentos, donde no se tiene acceso a terapias de intervención, como por ejemplo pudiera ser la cirugía, o a terapias de infusión, como podrían ser las bombas subcutáneas de apomorfina o la levodopa duodenal que no tenemos en este país, etcétera. Entonces, hay muchos factores ahí en juego que pueden determinar el costo total del tratamiento de esta enfermedad. Definitivamente, todo se va acrecentando conforme la tecnología avanza. Nosotros en Soma tenemos por finalidad justamente esto, hacer un acto de conciencia, de información, una base para poder reconocer a más personas y poder acercarlos con la mejor persona, la más cercana o esa institución que pueda llevarles a un diagnóstico certero, a iniciar un tratamiento puntual y más temprano. Y es también nuestra misión el poder acercar una mejor formación
del mundo médico, especialmente neurólogos, geriatras y otros afines a ello. Les invitamos que se acerquen a nuestra página www.soma.org.mx para que nos visiten y conozcan poco más información como la que nos acaban de dar el doctor González Uciglia, a quien agradezco. Héctor, muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Y al doctor Carlos Zúñiga. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Estamos ahí en contacto. Esperamos en otro capítulo más de este podcast de Soma que nos puedan escuchar y que revisen los que tenemos ya preparados para su información. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en el siguiente podcast de Soma. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página www.soma.org.mx. Hasta la próxima.